Vale. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos Soy Gonzalo días. Montes y este canal se llama Ópera al Aire. Y como siempre, digo, me emociono, me alegro de hablar con estos invitados que muy amablemente sacan de su tiempo laboral o de solaz para hablar conmigo. Y hoy, pues, al decir emocionado, siempre que lo digo verdaderamente con una sinceridad, porque estoy o voy a hablar con tal vez, o sin de tal vez, uno de los pianistas más importantes de los últimos 40 años de la historia, voy a decir, de la lírica y aparte digamos, del repertorio, de un repertorio en específico que es el lead y la canción de cámara, pero también ha acompañado ópera. Y no solo eso, ya lo leeré aquí, ha acompañado a las luminarias, estrellas y divos de la lírica. Leo y resumo este currículum y ya ustedes lo están viendo en pantalla y van a ver de quién se trata o ya lo están viendo. Dice, empieza los estudios de música a los 8 años. Estoy hablando de Delmiro Arnaltes, pianista y repertorista. Ya nos contará exactamente qué es esto de repertorista, qué es un pianista o qué es un pianista intérprete o un coach, bueno, todo ese tipo de nombres que se le da. En 1970 obtiene el premio Manuel de Falla de la Universidad de Granada. Allí también estudia filosofía. En 1972, durante un curso de piano celebrado en Granada, durante el Festival Internacional de Música, conoce al pianista vienés Paul Badura Skoda, uno de los grandes pianistas que trabajó con Furtwängler y con Herbert von Karajan, quien le aconseja que se vaya a Viena. Y allí estudia técnica y piano bajo su dirección. Allí residió durante 22 años, se especializó en acompañar a cantantes de lead. Tras conocer en Viena a Katia Ricciarelli y a Christa Ludwig, también se ha dedicado a la docencia y entre 1994 y 1999 colaboró con ese grandioso Alfredo Kraus y con el inolvidable Suso Mariategui, la cátedra de canto en la Escuela Superior Reina Sofía. También ha impartido por el mundo infinidad de cursos, masterclass, como en la Universidad Complutense, por ejemplo. Ha colaborado con, o ha acompañado, o ha trabajado con Katia Ricciarelli, con Christa Ludwig, con Renata Scotto, con Imba Mula, con Alfredo Kraus, con Suso Mariategui, con Ruggero Raimondi, Renato Brusón, José Carreras y un sinfín. En auditorios, el Musikverein de Viena, el Concerthaus de Viena, el Teatro a la Scala, la Ópera de París, Teatro de la Ópera del Covent Garden, el Liceo de Barcelona, la Ópera de Zurich, el Avery Fisher Hall de New York, el Ambassador Auditorium de Los Ángeles, la Ópera Lírica de Chicago, Tokio. Bueno, siempre digo, no puedo leer todo, si no me quedaría leyendo el currículum y no hablaría con el invitado. Y los festivales más importantes del mundo, como es Viena, Salzburgo, París, Aix-en-Provence, Barcelona, Gran Canaria. Discografía ha grabado también con Alfredo Kraus una cantidad ingente de discos, con Katia Ricciarelli, con Suso Mariategui, con Marco Vinco, que creo que es hijo de Ivo Vinco, con Manuel Lanza, con Paolo Coni, con Jaume Aragal, de las voces más bellas de tenor que ha dado la lírica, Renata Scotto, Imbamula. También ha producido programas relacionados con la ópera, ha sido pianista en una serie alemana que tal vez fue de las más vistas, que fue My Favorite Opera junto a Alfredo Kraus, Katia Ricciarelli y Ruggero Raimondi. Y como productor musical organizó una serie de conciertos gala Opera Stars in Concert, que fue el primero, que fue en la Musikverein de Viena, donde la crítica austríaca lo consideró como una de las galas de ópera más importantes que se habían realizado en la ciudad vienesa. Nada menos ni nada más. ¿Quiénes intervinieron en esta gala? Alfredo Kraus, Christa Ludwig, Katia Ricciarelli, Matteo Manuguerra, Thomas Hampson, Frederica von Stade, Eva Morton, Nicolai Gueda, Piero Cappuccini. Nada más. Ahí les dejo ese dato de con quién este hombre ha trabajado. Ha trabajado con cuatro de mis más admirados barítonos, que son Piero Cappuccini, Thomas Hampson, con Matteo Manuguerra y con el grandísimo Ruggero Raimondi. Bueno, esto es básicamente el currículum de este personaje al que tengo el honor de entrevistar y que me ha concedido su tiempo para hablar con él. Y entonces, lo que quieras decir, querido Delmiro Arnaltes, y empiezo con unas preguntas pertinentes.
Pues ya puede empezar, pregunta. Bueno, yo siempre hago dos preguntas a mis Sí, sí, invitados. sí. La primera es, después de repasar tu vida artística en estos 40 años, acompañando a los más grandes, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué sientes? ¿Cómo ves con retrospectiva todo este trabajo tan intenso que has tenido durante estos 40 años? Mira, es que esa pregunta es tan difícil de contestar y te voy a decir por qué. Porque en la vida, por lo menos a mí me ha pasado, las cosas pasan a veces por casualidad. La mayoría de las cosas que nos han pasado interesantes son por casualidades. Porque te voy a contar, más que nada, antes que nada voy a hacerte un paréntesis. Has dicho antes que Marco Vinco es hijo de Ivo Vinco. No, no, es sobrino de Ivo Ah, vale, Vinco. vale, vale. Es sobrino, no era hijo, no, no. Porque Ivo Vinco es el que estaba casado con Fidenza Soto. Y eso eran sus tíos. O sea, no era hijo. No sé por qué me lo cuentan muchas veces. Pero bueno, la pregunta que me has hecho antes, que es muy difícil de contestar. Pues mira, yo empecé a estudiar piano, como has leído ese currículum vitae tan extenso, está clarísimo todo, ¿no? Y cuando me fui a Viena, como dura escoda, yo básicamente pensaba en hacer carrera como solista. O sea, yo estudiaba sonatas de Beethoven, sonatas de Brahms, sonatas de Chopin, me encantaba los estudios, todo esto. O sea, el repertorio de solista. ¿Pero por qué? Porque yo vivía en Granada, antes de irme a Viena, y en Granada yo no conocía nada, nada de nada. Era el año, fíjate, esto en España entonces estaba muy retrasada en la música. De hecho, en Andalucía no había orquestas, no había ópera, había poquísimos recitales y casi siempre eran recitales de pianistas, vamos, de un instrumentista nada más, ¿no? Y bueno, pues es lo que yo conocía. Entonces a mí me encantaba la música. Te tengo también que decir que la vocación me empezó porque cuando yo tenía 8 años, viviendo en Granada, mi familia, que era muy religiosa, eran de ir a misa los domingos, todo esto, como todos los muy católicos, iban a la Catedral de Granada a escuchar la misa, a oír la misa el domingo. Y yo escuché la primera vez en mi vida tocar el órgano, un órgano de la catedral. Eso me impresionó tanto, 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 que desde ese momento yo dije, quiero hacer esto. Fue como el Espíritu Santo, ¿no? Que te echa encima la botita, ¿no? Me acuerdo además que esta anécdota es muy simpática porque me la hicieron en Miami. Luego cuando hablemos del recorrido con Alfredo, que empecé por ahí, pues en Miami en una entrevista conté esto. Y el que me entrevistaba dice, pues sabes que lo mismo le pasó a Giuseppe Verdi. Que Giuseppe Verdi, por lo visto, se dio cuenta que era músico escuchando un órgano de una iglesia cuando tenía hasta mis 8 o 9 años. Yo no lo sabía esa historia, ¿eh? Eso me lo contó este. Y bueno, entonces me marché a Viena con esa idea. En Viena, con Susan Vanetey, que estaba viviendo, y conocí a todos los cantantes, conocí por esa Katia Ricciarelli. Básicamente, al principio, como vivíamos en Viena y éramos pocos españoles los que estábamos en Viena, pues cuando venían cantantes de España, eran amigos nuestros. Porque lo que pasa cuando vas a un sitio y no conoces a nadie, pero conoces a alguien de tu país, pues como quizás son amigos tuyos para cada vez que vayan a cantar. Y ahí conocí a Katia Ricciarelli, que luego ya te contaré cómo empezó mi carrera. Entonces ya empecé a conocer el mundo del canto, lo que tú has dicho, el mundo del lead, el mundo de la ópera, todo esto. Y ahí me empezó a gustar mucho ya. Y entonces llegó un momento en que a mí me gustaba más, por ejemplo, tocar el Dies Libre de Schumann, el Amor de Poetas de Schumann, más que su fantasía para piano. ¿Entiendes? Ya empecé como a sentir la vocación, pero te voy a decir también el porqué. Porque a mí la poesía me gusta igual que la música, al 50%. Entonces, cuando el lead, que es los buenos líderes, como los compositores alemanes, Brahms, y no digamos Hugo Wolf, y Schumann, todos estos, pues Schubert también, por supuesto, usaban poetas muy buenos, Heine, Goethe, todos estos poetas. Y claro, a mí la poesía esa me encanta. Y al tener la poesía y la música es como una combinación que va perfecto con mi personalidad, con mi forma de ser. Y ahí descubrí el camino del acompañamiento. Fue por eso. Lo que no se puede hacer, que es una cosa que muchas veces mucha gente piensa, hay muchos pianistas que se dedican a acompañar como recurso, porque no han podido ser solistas. Y Ya. entonces yo digo siempre, ya no, y yo te digo siempre lo que digo siempre hasta esta pregunta, la gente que hace una cosa por recursos nunca serán buenos. Imposible. Sí, bueno, ya, Tiene que ya, ser ya, por... nos ya nos centraremos en esto. No te me adelantes a las preguntas. Ah, bueno, pero como no se me va a preguntar, te estoy comentando No, no, por es que hacer no quiero tampoco interrumpirte, pero yo un tengo aquí unas resumen, un resumen. preguntas, pero antes tengo otros, o unos prolegómenos para llegar a ese punto Vale. del Sí, sí, acompañamiento. sí, 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 sí. La segunda Entonces, pregunta que sí, yo suelo dime. hacer a los invitados es referente a cómo llegó esa decisión de ser músico, pero ya la has contestado, estando en una Claro, catedral ¿dónde está? ¿Verdad? de Granada,
sí, Es una sí. especie como de llamado, que dices, yo Sí, 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 sí. quiero hacer esto. Fue así tal cual, exactamente así como te lo he contado. Qué Y maravilla. era lo que me gustaba. Y claro, y cuando me marché a Viena, como yo no conocía el canto, ahí conocí el canto a través de los cantantes y me empezó a gustar mucho, mucho, mucho. Y ya dije, pues mira, esto. De todos modos, fíjate que yo empecé haciendo recitales de piano solo. Yo me marché a Viena con 22 años, en el año 72. Ahora tengo 71 años. ¿Eh? Entonces, cuando me marché allí, los primeros recitales que hice como solista fue a los 4 años de estar allí, yo salgo con 26, 27 años, y 2 años más tarde ya empezaba a compaginarlo con el tema del acompañamiento, hasta que al final me decidí solamente por acompañamiento porque era más, iba más conmigo, el mundo del lead, ¿eh? A eso vamos. Como luego me vas a preguntar la diferencia entre correpetidores, reporteristas, esto, dejamos eso para después, Sí, porque sí, sí. hay diferencia y hay muchos errores en los conceptos de estas cosas. Pero Exactamente. luego, Es lo que sí, quiero que luego, digas, porque muchos a veces no saben cuál es la diferencia entre uno y otro. sí, 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 Hablemos de los estilos. Tú has acompañado ópera, lead y canción de cámara. Me sí. gustaría saber, y que la gente, sobre todo para ilustrar a la gente, a los que nos ven, ¿cuál de los dos estilos más complejo de trabajar para llegar a decir este punto, o que tú digas como acompañante o repetidor, para decir esto es correcto, pero ¿cuál de los dos sería más complejo de trabajar? El más complejo de trabajar es el mundo del lead, el lead alemán sobre todo. ¿Por qué? Porque mira, lo que has dicho antes del bel canto, el bel canto es una forma de la armonía en el bel canto es muy pobre. Es decir, si tú te pones a pensar lo mismo que en Bellini, Donizetti, Rossini, te pones a ver la música de cámara de estos y ves que la armonía es muy simple, es ta, 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 pa, 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 es muy simple. Las melodías son muy inspiradas. Por eso se llama bel canto, además. Se llama bel canto porque lo importante es la melodía, más que la armonía. Entonces la armonía era como una base, como un sustento de la melodía que va por encima de esa armonía, que la armonía, como te digo, es simplísima. Y bueno, entonces luego viene el mundo del lead alemán. Empezamos con Beethoven fue el primero que hizo el primer ciclo, Die Ferne Geliebte, la amada lejana, fue el primer ciclo de Liszt que se puso como ciclo. Mozart tiene también algunos líderes que por cierto son bastante flojos. Curiosamente Mozart, que era un compositor de ópera genial, en el mundo del lead se queda un poco más, se ve que no era lo suyo. Le pasó como por ejemplo a nuestro poeta Juan Ramón Jiménez, que era un grandísimo poeta pero no podía hacer teatro. Ya, es ¿Entiendes? verdad. Pues a Mozart le pasó al revés. Mozart como compositor de ópera era fantástico, el teatro, de la música, pero con el lead se quedaba un poco, tiene 2 o 3 líderes de todos los que tiene, que valen más la pena, pero el resto no, a mí Pero esto es personalmente no. importante lo que dices, es decir, no encajó, Mozart no encaja en el beat de acuerdo al lineamiento, al estilo o a qué exactamente. ¿Por qué no encaja? Pues no lo sé, pero a lo mejor porque no lo sienten. A lo mejor lo hacen, han hecho, muchas veces pasa esto, con muchos compositores se les encarga por Ya. encargo que hagan cosas y a lo mejor si no lo han sentido, si no es una cosa de motu propio, pues igual no es tan bueno como cuando es de motu propio. Es como, como yo, cuando lleguemos al punto que me vas a preguntar, el tema de acompañar. Si lo haces por recurso o lo haces por vocación, pues lo mismo, si tú compones de un gran compositor de ópera como Mozart, que era genial, y compone unos cuantos líderes, a lo mejor por encargo, algunos de ellos, o otros porque se le ocurrió, pues como que no es lo suyo, ¿entiendes? Y ahí se nota. En cambio, luego Beethoven ya empieza a hacer el primer ciclo, luego hablamos Schubert, es básicamente la base del lead alemán, los líderes de Schubert. Tiene los ciclos de la Vía Molinera, el Winterreise, el viaje de invierno. Y eso como ciclos, luego tienen cientos y cientos de líderes. Los líderes de Schumann me encanta. A mí el que más me gusta personalmente es Brahms. Los líderes de Brahms son los que más me gustan y los de Hugo Wolf. Y son por 2 motivos. Brahms es súper romántico. Es muy romántico. Me acuerdo que con Crista Lucio, cuando trabajamos, me decía, dice, tú fíjate que en todos los líderes de Brahms tiene una parte, en alemán se dice Zigeunerisch, como se diría eso en español. No sé en español cómo se llama. Zigeunerisch sería como cíngaro, como de explosivo, gitano, no sé. Ujú. Eso es Zigeunerisch en alemán, ¿no? Pero la expresión Zigeunerisch pues sería, pues es un poco explosivo, en una palabra. Tiene unos puntos explosivos, una explosión tremenda interna, muy románticos. Y luego Hugo Wolf, también, son los dos que más me gustan, Brahms y Hugo Wolf. Y Hugo Wolf porque es, digamos, el más intelectual. Fíjate que Hugo Wolf, el acompañamiento pianístico, está tan centrado en el texto que tú puedes, que estos experimentos que te voy a contar, a veces yo lo vi en Viena, cuando viví allí, que se hacen recitaciones de las poesías que usaba Hugo Wolf,
como Edward Meriker, que es un poeta de su época, con el que él escribió los Meriker Lieder, y recitaban las poesías recitándolas y con el acompañamiento del piano como si estuvieran cantando y encajaban perfectamente en cuanto al acento, en cuanto a... Es la perfección Hugo Wolf en ese sentido. Entonces, claro, por eso a mí es lo que más me gusta de estos compositores. Si me pierdo, vete a la pregunta porque me empiezo a enrollar. No, yo creo que lo que has dicho al inicio para ilustrar y que la gente diferencie y tenga claros los conceptos, incluso los propios cantantes, que a veces no tenemos ciertos conceptos muy claros. ¿Qué diferencia? Espera, tengo más preguntas. Es que en la pregunta me decías también la diferencia con la ópera, ¿no? Sí, bueno, exactamente, ¿qué es más complejo? Tú me has dicho que el lead... Más complejo es esto, sí. Y te voy a decir por qué, porque además la ópera, a ver, yo he acompañado muchas áreas de ópera. Nunca he tocado una ópera al piano, porque no soy repasador o repetidor, como le llamáis, o repertorista. Pero las áreas sí, con la Alfredo, por ejemplo, hicimos muchas áreas, sobre todo cuando hacíamos recitales, tipo como el Covent Garden, teatros de ópera, en la Fenice, en la Scala. Como son teatros de ópera, le pedían que en la segunda parte del recital incluyese algún área de ópera. Cosa que a mí no me gustaba tocar áreas de ópera. Te decir, ¿por qué? Porque la ópera está hecha para orquesta, no está hecha para piano. Está hecha para acompañar con una orquesta, no con un piano. El piano son reducciones de las orquestas. Entonces, ¿qué pasa? Que los colores que los compositores, por ejemplo, Verdi, cualquier área de Verdi que te pongas a pensar, era tan genial como compositor, era tremendamente genial, que la orquesta sacaba los colores a los instrumentos que iban ese color con lo que el texto decía, porque Verdi era genial. Para mí ha habido dos compositores vocalmente los más geniales, que han sido Schubert y Verdi, fíjate tú. Incluso Verdi, la tonalidad que busca para las áreas. Y sí, es la compenetración que hay entre el canto y el acompañamiento con el piano. Y en Verdi pasa igual con la orquesta. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, en la obra esta de Verdi, ¿cómo se llama? No me viene ahora el nombre. La última que compuso. Falstaff. Falstaff. El último momento, Tutto nel mondo è burla, que es una fuga a 6 voces, con acompañamiento de orquesta. Eso es tremendo como obra de composición. O sea, componer una fuga a 6 voces en esa época y con acompañamiento de orquesta es una cosa tremenda. O sea, tremenda. De hecho, dicen que Verdi tenía en su mesa de noche, antes de dormir, le gustaba ver los libros, las partituras de los cuartetos de Beethoven, los cuartetos de cuerda de Beethoven, porque están llenos de temas de fugas y cosas de estas. Y eso a él le interesaba mucho. O sea, Verdi era un grandísimo compositor. A veces se ha banalizado, ¿no? Muchas veces con algunas de las óperas, con el Liviam de la Traviata, que ya se ha popularizado tanto que se banaliza el tema. Pero Verdi era un genio. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el Don Carlo, cuando, por ejemplo, en el primer acto, cuando entra el rey, ¿no? en escena, como que la orquesta está sonando, que está viendo la realeza española de la época. O sea, era una cosa tremenda lo que hacía Verdi con la orquesta. Era genial, para mí ha sido un genio total. Entonces, ¿qué digo? Por eso digo, acompañar con piano, con los pianos tú no puedes sacar esos colores de la orquesta. Es imposible. O sea que hacer óperas, ahora que estamos en una situación un poco compleja, sí, donde se reducen gastos y demás, ¿hacer ópera con piano no estás de acuerdo? ¿O cómo sería? A ver, no estoy de acuerdo si se puede hacer con orquesta, no estoy de acuerdo, evidentemente, porque el color falla, el color falta, los colores de los instrumentos faltan, ¿entiendes? Okay. Pero por las cuestiones económicas, como un piano mucho más barato que una orquesta, pues lógicamente, si a la gente se le quiere dar esa cultura a nivel popular, está bien que se hagan, yo estoy de acuerdo con que se hagan, sí. Pero hombre, si se puede hacer con orquesta mejor, porque es más auténtico, es lo que el compositor quería. Ya. ¿Entiendes? Bueno, en este punto, para que aclaremos, Edelmiro, ¿cuáles son las diferencias o cuál es el uso correcto? Coach, repertorista, acompañante. Ahora te digo. ¿Qué diferencias hay? ¿O cómo es Vamos a ver, el coach y el repertorista es lo mismo. Son pianistas que leen a primera vista fantásticamente y entonces son ideales justamente para trabajar en teatros. Para que cuando el cantante canta, el pianista está tocando la ópera para hacer la base armónica, para no tener que ensayar con orquesta, porque eso sería no ya carísimo, sino prácticamente imposible de hacer, sobre todo los primeros ensayos. Eso es así. Entonces, ese es el coach o repertorista. Pero eso no tiene que ver, de hecho, incluso te voy a decir una cosa, yo siempre he dicho que el trabajo del coach o repertorista está más cerca, más ligado al director de orquesta que dirige que al pianista. ¿Entiendes? De hecho, muchos directores
que son buenísimos pianistas, para eso Ricardo Muti, por ejemplo. Ricardo Muti se sienta y le toca con la ópera que va a dirigir al piano, la toca él completa. También, muchas veces lo hace. Entonces, eso por un ejemplo. Pero te quiero decir, pero eso está más cerca que del pianista. Porque si el pianista, tanto sea solista como acompañante de lead, que luego también hay diferencia ahí, evidentemente, pero van a buscar los colores en el piano que te pide el texto del lead o una sonata, pues un repertorista no necesita eso, porque no puede sacar con los colores que la orquesta, ¿sabes? Son conceptos completamente distintos. Luego incluso entre el solista y el acompañante de lead hay una diferencia, que es que la técnica para solista tiene que ser una técnica más potente, ¿eh? Porque tú tienes que tocar los 24 estudios de Chopin, por ejemplo, hace falta una técnica bestial. En el lead jamás te haría falta ese potencial técnico tan fuerte, ¿no? Pero en cambio tienes que usar mucho más los colores en el piano para el lead que para el otro. Un pianista, por ejemplo, para mí que fue perfecto, perfecto como solista, como acompañante, fue Richter, el ruso. Sviatoslav Richter era un pianista bestial. Me acuerdo que hacía muchos conciertos con Fischer-Dieskau y tenía discos grabados y cosas de estas. Y Dieskau, que era un músico grandísimo, además de un buen barítono, como músico era genial, decía que era la primera vez que había visto un pianista que sabía diferenciar entre pianísimo, piano, mezzoforte, forte y fortísimo. Fíjate, ¿no? Toda esa gama la sabía hacer. Pero Richter es que era genio, ¿entiendes? O sea, yo también vi justamente a Dieskau hacer un Winterreise, ese viaje de invierno de Schubert, acompañado por Pollini en el Festival de Salzburgo. Y ahí se notaba, por ejemplo, Pollini que era demasiado solista. Las sonoridades del piano eran demasiado potentes para el lead. Pero claro, pero era espectacular ver aquello, ¿no? Eso Referente a la cuestión del lead, que a mí me parece maravilloso, a mí me encanta. Yo, si pudiera haber sido liderista, no sé si tenga tiempo, lo hubiera sido. Pero cuando, digamos, vamos a decir, te enfrentas a un cantante o más bien trabajas con un cantante que canta, vamos a decir, exclusivamente ópera. ¿Cómo sí, es ese acercamiento al lead? Porque el lead sabemos que aunque la técnica sea la misma, sí, el estilo cambia ostensiblemente. Entonces, si una persona completamente, sí. si un cantante está acostumbrado a cantar Verdi o Wagner, ¿cómo es ese trabajo con un cantante Sí, de ópera? sí, te lo explico muy fácilmente, verás. Esa misma pregunta se le dio a Christa Ludwig cuando hacíamos conciertos. Porque Christa Ludwig era una fantástica cantante de ópera, cantante de cantaba Wagner. Bueno, Christa Ludwig cantó desde la Rosina, del barrio de Sevilla, hasta Electras. Hizo una carrera tremenda y luego tiene un repertorio de lead tremendamente grande, con una cultura increíble, una mujer que le gustaba leer mucho. Era una persona súper, que la pobre murió no hace mucho, además. Bueno, y le hice esa pregunta. Y entonces me hizo la respuesta que es clarísima, la vas a entender facilísimamente. La diferencia entre hacer y hacer ópera es, en el lead, el cantante tiene que buscar colores con la voz. Y en la ópera, timbre y metal para atravesar la orquesta que tiene debajo de 90 personas. Y que la voz llega hasta el final del teatro atravesando esa orquesta. O sea, en la ópera se busca más el timbre, el metal, y en el lead más el color. Quiere decir esto, aunque pronto es una pregunta, dirán algunos, bueno, ¿qué preguntas? Pero los pianos que se hacen en la ópera no son tan reales como se hacen en el lead, me refiero. Es más fácil hacer un piano No tiene por qué, porque date cuenta que cuando se hace un piano en la ópera, la orquesta también está pianísima, o a lo mejor ni existe en esos compases, la orquesta se queda libre. Y si el teatro tiene buena acústica, pues es lo mismo cuando hace un recital, el piano corre exactamente igual. Eso no tiene que ver nada, no. Es más que nada cuestión de timbre. Pero también te dice una cosa, hay una cosa que nunca se habla, es que los pianistas también necesitamos buscar timbre en el sonido. Que eso es una cosa que yo veo con Alicia de la Rocha, la pianista nuestra española, la grandísima pianista. Una vez estaba ella en Viena, que vino a tocar el concierto de Ravel en el Sol, que fue fantástico, con Giulini dirigiéndola. Y me acuerdo que yo la conocía, estábamos cenando, y hablando de estas cosas precisamente, me decía Alicia, dice, mira, Demiro, dice, hay un problema en las generaciones de ahora de pianistas que no buscan el timbre en el sonido. Y yo le preguntaba así, ¿y cómo se encuentra el timbre en el sonido? ¿Qué quiere decir? Porque tú pisas la tecla con el dedo y la tecla suena. Pero ella me decía, dice, depende cómo pisas la tecla. Decía, ¿entiendes? Entonces decía, si tú atacas la tecla, una cosa que decía ella, entre la uña, así para que lo vea, entre la uña y la yema del dedo así, ¡pam!, el sonido está más timbrado que si lo pulsas así, en Okay. línea recta. Ya. Pero luego hay excepciones, como por ejemplo pasaba con Horowitz, que Horowitz tocaba el piano con los dedos así planos y tiene un timbre tremendo. Pero eso ya son excepciones que dice,
¿Cómo pasa eso? Es como cuando ves cantar a Pavarotti, que cuando ves cantar a Pavarotti, le ves cantar y te da la impresión de que está echando los ojos para atrás. Y no, 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 la está echando para adelante. Pero en cambio la impresión que te da es que la tiene atrás. Y no, no, no. Pues yo conozco gente que ha cantado a su lado y no, no, y tiene un timbre tremendo, porque además la impostaba perfectamente en máscara, pero por su modo de cantar parecía que impostaba de atrás. Y no, no, no. Pues es que esas cosas Son relativas, ¿no? Ahí hay un relativismo. relativas y confunden mucho. Sí, 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 claro. Sí, Ya. sí. En este punto te pregunto, cuando existe una experiencia como la que tú tienes, conocedor del repertorio, sobre todo del lead, cuando conoces tanto, se reduce el trabajo con los cantantes, digamos que tienen una gran experiencia, se reduce el trabajo, las horas de ensayo, o tiene que ser ensayos muy rígidos de las 4 o 5 horas, por No, ejemplo. tienes que ensayar, hay que ensayar mucho, sí, sí, ya lo creo. Fíjate, en este caso, uno que era un ejemplo de eso era Alfredo Kraus. Alfredo Kraus, por ejemplo, él tenía una casa en Lanzarote, en Canarias, y yo me acuerdo que en verano siempre me pedía que me fuese allí a su casa en Lanzarote, estaba con su mujer, estaba allá, tenía amigos, etc. Y yo me iba también ahí 8 o 9 días a trabajar con él. Entonces trabajábamos todo el programa, porque generalmente cada temporada cambiábamos de programa. Porque claro, si repetías en una ciudad el concierto, no puedes cantar lo mismo que cantaste el año anterior. En los recitales es así, hay que cambiar, ¿no? Entonces nos juntábamos siempre en verano 10 días en Lanzarote, porque ahí era, para concentrarse era ideal, esto muy tranquilo, muy relajante, y ensayábamos mucho, sí, sí, sí. Alfredo se levantaba muy tarde porque se acostaba muy tarde. Alfredo era un hombre que me acuerdo que se iba a la cama a las 2 o las 3 de la mañana y se levantaba a las 12. Lógico, para mí 8 o 9 horas, pues suma y te llegas a ese punto, ¿no? Que a mí ese horario también me va muy bien, por cierto, como Bueno, mucha gente. los artistas por lo general nos levantamos un poco. Y ¿sabes por qué pasa eso? Porque estamos acostumbrados, el tema, por ejemplo, cuando haces concierto, cuando haces una ópera, la adrenalina, estás muy espabilado, no puedes dormir. Es así. Entonces, si actúas 50 veces al año o 30 veces al año, pues sabes que 30 noches te vas a acostar a las 5 de la mañana y vas a dormir mal. Y al final el reloj biológico va cambiando, quieras o no. Total, y entonces Alfredo se levantaba. Luego me acuerdo que le encantaba tomar el sol, se bajaba a la playa, hacíamos nuestros baños de tal, y ahí con amigos además, ¿verdad? Y luego después era sagrado, de 4 de la tarde hasta las 7, 3 horas trabajando. Y se ponía delante de mí, vocalizaba. Luego Alfredo, por ejemplo, era muy disciplinado, porque él vocalizaba todos los días, aunque no cantase. Ya. Todos los días del año vocalizaba y hacía ejercicio de respiración, que es básico para el canto, la respiración. Pero te digo, pero ensayábamos 3 horas diarias, por supuesto. Luego hay cantantes, por ejemplo, como Krista Ludwig, que ensayaban muy poco. Porque claro, Krista Ludwig es una mujer que ya tenía el mundo del listo, el mundo este musical desde que tenía 20 años, y lo tenía tan dentro de ella que no le gustaba ensayar mucho. Entonces hacíamos un ensayo. Claro, tú tenías también que prepararte muy a fondo para que con un ensayo o dos diera de sí la cosa. Y bueno, pues así lo hacíamos y la cosa funcionaba también. O sea, si el pianista está muy bien preparado, el cantante también, luego ponerse de acuerdo es fácil, si tienes la Ok. experiencia, claro. A eso me refería, que si la experiencia, el conocimiento, todo el bagaje ayuda a que se reduzca ese trabajo intenso que con un Sí, cantante que sí, sí, tiene sí, sí, menos sí, sí, experiencia. claro, mucho, mucho. Además es que es así, es que es así. O sea, yo me acuerdo, fíjate tú, cuando yo empecé a hacer conciertos, si luego me haces esta pregunta, saltamos a, tú dime, si empiezo a hablar de algo que tú tienes planeado, pregúntame más tarde, me lo dices y corto. Con Katia Ricciarelli, por ejemplo. Eso fue con la primera con la que empecé a hacer conciertos en plan con una estrella. Y esto fue cuando yo vivía en Viena, te hablo, yo me marché a Viena en el 72, pues ya llevaba yo 3 o 4 años en Viena, empezaba a hacer citas como solista, como te he dicho, y conocí a ella, conocí a José Carreras, porque era el mismo tándem, nos conocíamos todos. Y un día estaba en mi casa, ella empezaba y José también empezaban a ser vivos. Todavía estaban empezando. Te hablo del año 73, 74, Ajá. cuando ellos no tenían ni 30 años. Porque si yo tenía 23, 24 años, Katia tenía 3 más que yo, pues tenía 27, 28 años. Y José Carreras por ahí también andaba. Estaban empezando. Las voces eran impresionantes de belleza. Mira, yo recuerdo Katia Ricciarelli y José Carreras. A mí la voz de José Carreras, sinceramente, yo creo que la que más me ha gustado, porque es de tenor, pero muy humana, muy cálida, muy... Tenía un tono oscuro que a mí me gustaba, ¿sabes? Y Katia Ricciarelli era como una flauta de pan. Si tú sabes lo que es la flauta de pan en las orquestas, que es el Ajá. sonido más dulce que hay, Katia con 30 años, vamos, ríete de la Freni, ríete de la Tebaldi, todo eso, es que la voz era impresionante. Y Ya. luego se estropeó también muy rápidamente, pero eso ya lo podemos hablar, cómo tiene que cuidarse un cantante para no estropearse, ¿no? Le pasó un poco como a María Calas.
Pero bueno, pero lo que te digo, entonces cuando empecé con ella, esto espérate que me voy, empezamos a abrir afluentes la conversación y me pierdo yo también. Esto te lo decía porque cuando empecé con ella, Y hablabas entonces del año era, 73, que eran jóvenes, que sí, eran divos. exactamente. Entonces me dice Katia, estaba en mi casa, estaba yo, y estábamos tomando un café y tal, y ay, toca algo que me gusta de Chopin, me puse a tocar de Chopin y me dice ella, dice, oye, yo tengo que hacer una gira de conciertos dentro de 3 años, ¿no te importa acompañármela? Yo encantado, pues ya haya empezado a ser estrella, yo no era nadie, digo, pues yo encantado de tocar con una estrella, y ahí empezó el tema, ¿sabes? Entonces yo debuté en el 78 en la Musikverein en Viena. No, mentira, fue la Concerthaus de Viena. Luego hicimos la Musikverein otro año, pero la Concerthaus que es igual de importante, ¿no? Y así empezó mi historia. ¿Qué pasaba entonces? Lo que tú me decías. Pues entonces a mí me costaba mucho trabajo acompañar. Yo, de hecho, me acuerdo que los primeros recitales que hacía con Katia, yo decía, tienes que tener valor para cantar conmigo. Pensaba yo después, digo, porque estoy tan nervioso internamente que me cuesta un trabajo concentrarme. Pero bueno, pero salían los Ya, conciertos, pero a mí me costaba un trabajo tremendo. Claro, todo eso, con la experiencia, te va costando cada vez menos, lógicamente. ya. Entonces, a mí ya con un par de ensayos, un cantante que esté bien preparado, y yo bien preparado, con un par de ensayos me basta. Ok. Esa es la realidad. Hablabas de Alfredo Kraus, lo nombraste, que además creo que fuiste su acompañante durante 22 años, que se dice pronto. Sí, sí, sí. Se ha hablado mucho de Alfredo Kraus, ha tenido, sabemos, detractores, gente a favor, yo estoy a favor, es uno de los tenores referentes para mí por muchas circunstancias. Además, tuve la oportunidad de estudiar con él, estar en los cursos allí en Santander que impartías maravillosos, que ya pocos de este tipo de cursos se imparten en España, en el mundo, creo, no lo sé. Bueno, él aparte de ser una estrella, que era un divo, en el buen término, y un gran cantante, ¿en qué radicaba exactamente, o en qué estribaba su técnica y esos legatos infinitos, esa elegancia para cantar? Tú que lo conociste a fondo, ¿en qué radicaba esa Sí, sí, técnica? sí, mira, Alfredo, básicamente, el éxito se lo debe a la disciplina que tenía. Era la persona más disciplinada que he visto en mi vida, en mi vida, ¿eh? De Ajá. todo. Conozco deportistas, conozco de todo. Pues la persona más disciplinada era Alfredo Kraus. Entonces, el tema de la voz. La voz es una cosa muy relativa, te puede gustar una voz más, te puede gustar una voz menos. A mí hay tenores muy famosos que no me gustan tanto, no voy a decir los nombres, y tenores muy famosos que me gustan mucho. A mí la voz de Alfredo sí me gustaba, lo que pasa es que es una voz muy clara. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una cosa, un concepto que la gente confunde muchas veces. Cuando una persona, técnicamente, como era el caso de él, es muy perfecto, muy perfecto, muy perfecto, piensan que es frío. Y no es frío, no, no, no. Tener una gran técnica no significa ser frío, no, 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 sino que controlas muy bien lo que estás haciendo. Alfredo sentía mucho la música, era muy, muy sensible a la música, de frío no tenía nada. Lo que pasa es que su color era un color frío, no frío en el sentido de frialdad, sino en el sentido de claro, de diáfano, que esto a mí me gustaba, pero hay gente que puede no gustarle, como hay gente que no le gusta Pavarotti, o gente que no gusta Plácido Domingo, gente que no gusta, o sea, luego hay gustos como colores, lógicamente, pero era un grandísimo cantante y un gran artista, yo lo creo. Mucha gente le criticaba a Alfredo Kraus en el campo de la docencia y de la pedagogía, de que que la gente no le entendía, que lo que hablaba de la técnica italiana no era tan real. Sí. A qué se debe este fenómeno? Te lo voy a decir muy fácilmente, pues porque no lo podía entender nadie, es imposible, es imposible. Y me preguntas por qué, pues te digo, esto te voy a decir una cosa muy técnica, entonces para la gente que esté viendo esto a lo mejor no se van a enterar mucho, pero bueno, él siempre decía, como tú habrás oído, ¿Mm? Esa sería esa es útil. Para igualar los sonidos, la I como madre. ¿Eh? Y sobre la I, porque la I es la vocal que está más en punta, la que está más alta de posición, pues ahí tienes que meter la E y la A. Esto que no es cantante no se va a enterar. Pero para el que es cantante sí que se va a enterar lo que estoy diciendo. Pero ¿qué pasaba? Que la vocal I puede estrangular un poco la garganta. Y si no haces la prueba, si tú haces I, te puede estrangular la garganta. Pero ¿por qué él no hablaba de eso? Porque por naturaleza tenía la garganta muy abierta. Esa era la cosa. Mira, yo me acuerdo cuando estábamos ensayando, yo estaba con él a medio metro suyo, o 1 metro, ¿no? Y yo me acuerdo que se ponía a cantar y eso se le hinchaba la garganta como las cobras, ¿no? Esas cobras que se vienen así, igual. Se la veía por naturaleza. Entonces, claro,
Cuando eso sale por naturaleza, no eres consciente de lo que tienes ahí, ¿entiendes? Y entonces solamente tienes que pensar en igualar sonidos, empezando por la I, porque es la más metálica, la más en punta, corre más el sonido que la I, que la A. Entonces por ahí. Claro, él se le olvidaba de explicar esto de abrir aquí abajo, ¿sabes? Porque como lo tenía por naturaleza, pues no se le ocurría. Yo creo que ese era el fallo. Porque una vez hablando con la Renata Escoto, estábamos de gira, y estábamos justamente hablando de esto, y me decía la Escoto, dice, es que las técnicas que hay que, a los chicos hay que explicarles bien, a los chicos hay que explicarles bien esto, dice, porque aunque la I es la mejor, dice, pero tiene que ser en posición de A. Fíjate que con lo que decía la Escoto, dice que tiene que ser como una pirámide, ¿no? O sea, tu posición de la garganta y con esa posición meterte la I arriba. Como una pirámide que es de hace punta. Claro, esto es muy fácil de explicar. Ponte a hacerlo, que no es nada fácil. Nada fácil. Pero eso es lo que las Coto decía. Y entonces, yo se lo comenté a Alfredo también. Esto ya eran los últimos meses de su vida del pobre. Y digo, oye, Alfredo, digo, tú sabes que las Coto dice esto. Y yo creo que a lo mejor sería mejor explicar también la técnica de esa manera. Y a él basta que le dijesen una cosa, porque decía siempre la contraria. Porque era así. Entonces ya, no es ahí. Bueno, pero ese no, al mes y pico, se convirtió en sí. Fíjate por dónde. Era ya el mes de mayo. Me acuerdo de esto porque ya por cuando le dio el cáncer de páncreas, era justamente por esta época. Y entonces me dice un día, dice, oye, ¿sabes que estoy pensando una cosa? Estoy pensando, fíjate cómo siempre se aprende, que tengo ahora 70 años tenía, o 71, no sé. Dice, y cada vez estoy descubriendo que si pones posición de A y lanzas para la I, es más cómodo. Justamente lo que yo había dicho que dijo las Coto, pero él dijo que no, pero luego se ve que lo... Oye, un libro, Edelmiro, un libro de Arturo Reverte, que él habla mucho sobre grados y, bueno, varios libros, bueno, 2 libros específicamente. Alfredo Kraus afirmaba, no sé qué tan cierto sea, de que decía que la voz de mezzosoprano no existía, que eran sopranos cortas. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo ya, te juro que no le oí decir eso, ¿no? Pero esa frase sí podía ser muy de él, porque era muy tajante en las Claro, es cosas. que era muy taxativo. Sí, sí. Esa frase podía ser de él perfectamente. Yo no se lo oí nunca, ¿eh? Pero igual la dijo alguna vez. Puede ser porque a él le gustaba, además, luego él le gustaba como decir cosas que nadie había dicho y las metía como es cátedra. Pero sin Sí, puede embargo, ser que eso lo haya creaba dicho. controversia, Delmiro. A veces la gente decía, Sí. ¿pero qué está diciendo Sí, ese hombre? claro, sí. Sí, a veces decía cosas que sí, sí. Es como cuando los conciertos con los 3 tenores, que me acuerdo que lo criticaba siempre, y yo digo, pero Alfredo, digo, si tú también lo estás haciendo al aire libre, con otros cantantes lo estamos produciendo, no digas más eso, por favor, en público, porque nos está hundiendo. Ya, Y bueno, me era quedé, muy, sí, pues no sé, era como a veces muy... entonces ya cambió. Entonces cuando yo dije eso, él cambió. Y dijo, y ya pues siempre los periodistas, ¿qué pensaron los 3 tenores? Y el pum. Y le dije, hombre, digo, no, vamos a ser sinceros, no es esa la historia. Y ya entonces se dio cuenta. Y ya entonces empezaba a decir, no, yo no le digo esos conciertos, sino la forma de cómo se hacen. De alguna forma de excusar. No, Alfredo es un encanto, tenía mucha gracia. Lo que pasa es que ¿sabes lo que pasa? Que la gente le tomaba muy en serio todo lo que decía, porque como daba esa sensación de ser un hombre muy serio, Muy serio, pero sí. luego era un hombre, no, pero luego no era tan serio, es decir, que luego era una persona con mucho sentido del humor, mucho. Ya. Era muy soso contando chistes, pero se creía que era buenísimo, pero buenísimo, eso también lo decía mucho. ¿Eh? Es que cuento estas cosas con mucho cariño, yo lo adoro, vamos. Era como mi hermano, mi hermano mayor. Y referente a Pero su repertorio, Delmiro, porque él sus últimos años se dedicó a cantar no 5 o 6 títulos únicamente, no se metió más en un repertorio, digamos, de voz más lírica, más no, grande. porque, no, porque la voz no. A ver, la voz. Él tenía una teoría, él tenía la siguiente teoría. Dice que las voces se ensanchan, pero por defecto. O Okay. sea, por un defecto de la naturaleza humana, del cuerpo humano. Dice, porque la voz, en realidad, hay que trabajar para que esté siempre fresca como cuando teníamos 30 años. Así decía él. Con lo cual, evitaba no cantar cosas que le ensanchase, cosas que le engordasen el sonido, cosas estas, porque él prefería que la voz se mantuviese joven. Y por eso la voz se mantuvo joven. Te cuenta que con 70 años la voz sonaba joven. Empezaba ya en el sonido a notarse
que estaba un poco, el sonido un poco más oscurecido, un poco menos claro. Pero él siempre tenía esa obsesión con mantener la voz Clara, ¿no? clara, clara, alta y ligera. Era su obsesión. De eso él siempre criticaba a casi todos los cantantes cuando decía que todos cantan más allá de sus posibilidades. En el sentido de que si eres ligero te meten en lírico y cosas de esta. Eso él estaba en contra de eso. Bueno, muchos cantantes, yo estudié con unos que fue con Vicente Sardinero, tenían, después adquirieron su técnica, ¿no? O sus ideas les sirvieron Sí, sí, sí. para mantenerse, ¿no? Y hablaban, Sí, porque Vicente Sardinero que estudió con él mucho, mucho, sí, sí, sí. Lo sí, sé, sí, yo conocí a Vicente también mucho. Un cantante también que tenía mucho de barítonos que tú has estado hablando antes, que tenía una técnica también parecida, era Mateo Manubera, por ejemplo. maravilloso, barítono. A Mateo Manubera yo lo conocía mucho, éramos muy amigos además. Cuando venía a Viena era un encanto de persona, era como un niño chico. Era como un niño chico pero con 50 años. Pero bueno, te hacía gracia su personalidad. Y me acuerdo que cuando íbamos yo me acuerdo haber visto el payaso, el prólogo de payaso. Bueno, era impresionante, era impresionante. Era una Y voz muy me acuerdo, sonora, yo nunca lo vi en directo, era una voz muy sonora en directo. tremendamente sonora, sí, 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 sí. Como voz a mí me gusta más que la de Capuccilli, como sonido. ¿Mm? Ya, Me recuerda un poco a Tita Rufo, si te suena ese cantante Tita Rufo, sí, claro. esos cantantes del pasado, era un poco ese tipo de timbre, era un poco... A mí me encantaba, a mí me encantaba. También le criticaban que tenía un poco de nasalidad a veces. Es cierto que la tenía, pero era para buscar el sonido, porque te voy a contar una anécdota muy simpática. Me acuerdo que venía a cantar a Viena muchísimo y me invitaba a que fuese a escucharle en la ópera, claro. Y entonces, pues, en el camerino, antes de empezar, yo iba a hablar con él, y yo, Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, mi hijito, hablaba con acento argentino. Mi hijito, cuando salga te lo digo, es que no vocalizaba. Vocalizaba directamente en inglés. No vocalizaba, no, no, porque decía que la voz se gastaba. Esa era su teoría. No vocalizaba. De hecho, mira, cuando hablaba con él al teléfono, en aquella época no había móviles, eran esos teléfonos que te podías así, de esos de plástico grandotes, tenías que ponerte el teléfono a medio metro. La voz era tan timbrada. Sí, sí, Oh, sí. bueno, era tremendo. Lo tenías que quitar del oído. Sí, no, tenías que ponerte el teléfono así para poder hablar con él. Porque era imposible. Entonces, cuando tú hablabas, hacía así, cuando oía, hacía así. Tenías que estar así todo el rato Es hablando. que me hiciste acordar de un barítono cubano que se llamaba, creo que era Ramón Calzadillo, no sé quién, que decía que uno no, que en los ensayos no debía cantar los agudos porque uno venía con los faes y de ahí para arriba contados en esta vida. Entonces no los tenía que hacer. No, no, Referente pues a esto de Mateo, la técnica, que tú hablas de técnica vocal, que sé que sabes muchísimo, ¿un repertorista debe obligatoriamente saber de técnica vocal? no, no, de técnica no hace falta saber. Lo que pasa es que yo sé porque fíjate que me gustó el tema. De tanto hablar, porque a Alfredo le encantaba. Y era tan claro Alfredo hablando y veía las cosas tan claras cuando él hablaba y también cuando hablaba con los demás, ¿eh? Que a mí me acabó gustando aquello. O sea, ya era para mí un hobby saber. Yo, de hecho, doy muchos consejos técnicos también cuando hago un máster. Pero no tienes por qué saber técnica. Un repertorista lo que tiene que saber es toda la ópera. Por ejemplo, si estás estudiando la Traviata, tiene que saber cantar el Germón, el Doctor, la otra, Anina, todo. Tiene que saber cantar todo. ¿Por qué? Porque cuando uno de las voces está ensayando con el piano solo, tiene que hacer las otras voces cantando también. Es Okay. decir, el repertorista tiene que saber toda la ópera, no solamente tocar lo que está escrito para piano, sino también lo que cantan los demás cantantes. Ah, Para pero cuando que... vas a estudiar con un pianista de tus cualidades, o sea que uno va prácticamente sobre seguro, porque estudia repertorio y técnica vocal a la vez, ¿o no? Y no, lo que pasa es que cuando tratas con tantos cantantes, pues aprendes mucho de técnica. Tú te cuenta que yo con todos los cantantes que he tocado, empezando por Katia Ricciarelli, de los italianos, fíjate, Katia Ricciarelli, Scotto, Raimondi, de los españoles, Alfredo, los alemanes, Cristalubia, Damose, conozco todas las técnicas. Es decir, conozco de todos los cantantes, desde que impostan desde aquí hasta aquí, todo, todo eso. Y aquí, ¿qué Impostan diferencia, bien. ya que has nombrado a los alemanes, se habla de la técnica alemana, de la técnica francesa, Sí, la técnica sí, italiana, sí, incluso la técnica española? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la alemana y la italiana? sí, sí, mucha. Hay mucha diferencia. Te digo por qué, porque por el idioma influye mucho. El alemán es muy cultural, como lengua, como idioma. O sea, tú el alemán te pones a hablarlo y jamás verás que un cantante, incluso un actor, hablan en máscara. Hablan, como se dice, en máscara, ¿no? Son muy culturales. El alemán es muy cultural, muy cultural. Y no digamos nada los ingleses. Los ingleses son mucho más culturales y los orientales peor todavía en ese sentido.
Y en cambio la técnica, digamos, los latinos, tenemos las voces más impostadas. De hecho, fíjate que esa pequeña nasalidad que siempre le han dicho a Alfredo Kraus, yo siempre he pensado que también era un poco por ser canario, porque los canarios cuando hablan son un poco nasales. Date cuenta que los canarios dicen, mi niño, no sé qué, no sé cuánto, es muy de canario eso. Hay algo de eso también, ¿eh? Yo Ya. creo. Es mi Yo sé que opinión. la propia naturaleza, digamos, la cultura Sí, influye sí, mucho. sí, 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 sí. Influye todo eso, sí, 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 sí. Ok. Y de Bueno, en hecho, por este eso digo, punto, dime, dime. dime. No, te estoy diciendo, date cuenta que, por ejemplo, de los cantantes orientales no hay ningún cantante oriental que sea importante. Algunos se ha escapado últimamente, sí, pero no es que sea no tenemos una gama de sopranos, tenores, chinos, japoneses, y hay miles y millones que estudian canto, porque tienen una vocalidad distinta, Es como los verdad. negros también, como los negros también. Yo recuerdo, si tú recuerdas, a Leontyne Price, ¿eh? O a una de estas cantantes americanas, afroamericanas, negras, vamos, de raza, tenían también una vocalidad distinta a las otros cantantes. Es verdad, si tienen otra forma de emisión, no sé, De el otra color de forma, la sí, sí, voz, sí, sí, no sí, sé sí, sí. exactamente a qué se deba esto, ¿no? Sí, sí, pues Pero date cuenta que, es que la voz se crea en las cuerdas vocales, empieza, pero se desarrolla en los huecos craneales, todo esto. Y entonces son cabezas distintas, ¿no? Es así. ok. Influye Bueno, en este mucho, sí. punto, queridos amigos, vamos a ver un vídeo corto de Edelmiro Venga. Arnaltes acompañando y dándole indicaciones musicales al gran tenor José Carreras y ya volvemos. Un minutito y ya volvemos. Está llorando ya, empezar retardando un poquito por aquí. Ok, perfecto. Es decir, siempre en este tipo de cadencia. Sí, sí. Y con el retardante. Exactamente, sí, porque esto es muy típico de episodio. Pero yo haría el as fortísimo, pero súbito pianísimo, triste recaír de son. Es una cosa casi. Y ahora viene Tristán. Sí, sí, aparte del canto. Ja et pressentia tot l'avar i com el vent immensa lliure, alta damunt de tot atzar i tot destí. Está aquí un pequeño retardando también, porque I tot destí. Sí, justamente ahí. Sí, sí. Bueno, hemos visto a José Carreras haciendo alarde de su vocalidad y a Edelmiro indicándole cosas musicales, por ejemplo, en Sí, sí. las canciones italianas de Tosti y demás. ¿Cómo es este trabajo? Por ejemplo, trabajar con un cantante de estas características, que tú le digas, es que esto es así, esto es así. ¿Cómo se desarrolla ese trabajo? Pues te voy a decir una cosa, muy contradictoriamente a lo que la gente piensa. Las estrellas, cuanto más grandes son más flexibles a lo que está diciendo. Y por eso son estrellas. ¿Entiendes? ¿Son más Porque humildes tal vez en ese aspecto? ¿Más sí, sí, humildes? sí, 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 claro. Sí, sí. Y además hay un motivo por esto, hay un motivo muy lógico. El cantante no se oye a sí mismo al 100%. Y cuanto menos se oiga, mejor todavía. Quiere decir que la voz está más fuera. Entonces, lo que sí tiene que suceder es que el cantante tenga una fe en lo que el pianista le está diciendo, el repertorista. Es decir, que tenga confianza en que esta persona sabe, entiende lo que está diciendo y le hace caso. Entonces, a mí se me ha dado el caso. Yo jamás de los jamases he tenido problema con ninguna de estas figuras. En cambio, cuando le das consejo a un principiante, es más problemático. ¿Sabes? Pero es por la inseguridad. Porque el que es principiante, pues lógicamente se siente más inseguro. Y al sentirse más inseguro, como que le molesta más un consejo
o la acepta no la acepta tan bien como la acepta. Pero toda esta gente que ha llegado donde han llegado es porque es una cosa que yo aprendí también de ellos, que yo me daba cuenta que tú le decías algo y apuntaban enseguida. Y al final digo, fíjate tú, yo sí hablo como músico, pero por lo menos experimentan a ver si les va bien lo que les estoy diciendo. Digo, por eso han llegado donde han llegado. Y en este caso, tú le has dicho, por ejemplo, a estos grandes, decir, oye, es que la ira estás haciendo un poco, Sí, un poco engolada, y aceptar el concepto. Sí, muchas veces. Qué maravilla. Sí. ¿Cómo ha cambiado la manera de enseñar a cantar, sea la ópera de Liszt? ¿Crees que ha cambiado desde tus inicios aquí, digamos, en los diferentes ámbitos o países? ¿Ha cambiado esa manera de trabajo? No tengo ni idea porque no sé cómo enseñan, ¿entiendes? Fíjate, date cuenta, cuando yo empecé la carrera con 28 años y he hecho una carrera de 40 años, ya bastante tenía con mis ensayos, mis estudios, porque yo tenía que estudiar todos los días 3-4 horas diarias para mantenerme. Porque luego cuando estás de gira no tienes piano para estudiar, ni mucho menos. Entonces, cada concierto son 3 días que no estás estudiando. Porque no puedes. Así como estás en tu casa, tienes que aprovechar y estudiar mucho más. Y entonces, ¿esto por qué te lo estaba diciendo? ¿Cuál era la pregunta exacta que me has dicho? Que si se había cambiado la manera de enseñar. Ya. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás viajando tanto, tú no sabes cómo los demás están enseñando. Porque tendría que ir a ver cómo dan los demás clases, para ver cómo está la enseñanza. Pero es que no lo sé. Pero además el reflejo de lo que se ve en teatros, no sé si asistes a teatros. Hombre, yo creo una cosa, sinceramente, yo creo que hoy día los cantantes artísticamente, musicalmente, están mejor formados que hace 20, 30 años, como formación. En general, los pianistas también. Es decir, yo creo que el artista, con el tiempo, ha evolucionado, porque como nosotros teníamos mucha información de las generaciones anteriores, estos de ahora tienen la información que vamos dejando los demás también. Entonces, al haber más información, pues hay más conocimiento también. Claro, de todas maneras, yo tengo la sensación, sin ánimo de que nadie se sienta ofendido a lo mejor, divos como este tipo de estrellas que hemos hablado y nombrado acá, tal vez no los hay, o tú cómo ves el panorama. Sí, tiene Jonas Kaufmann, por ejemplo, que es una estrella. Muy criticado Jonas Kaufmann por su técnica, ¿no? Sí, siempre criticaban a Alfredo Gras por la suya y criticaban a Pavarotti por la suya porque impostaba para atrás y impostaba por delante. El cantante siempre es como los políticos. Si te gustan las derechas, las criticas a la izquierda. Si te gustan la izquierda, las criticas a las derechas. Pues es lo mismo. Es decir, si tú a un cantante le vas a criticar siempre, si le falla el agudo, no le falla el grave. Si le falla el otro, eso no tiene... Jonas Kaufmann para mí es el cantante más completo que hemos tenido en el siglo XX, porque es un hombre que ha hecho desde ópera, opereta, musical, líder... Pero aquí te pregunto algo, Delmiro. Yo he escuchado a Kaufmann cantar el Don Ottavio, por ejemplo, y después cantar Carmen. ¿Cómo se maneja esa vocalidad, esa sonoridad? Eso es dificilísimo. Eso es difícil. Aquí tienen que tener un cuidado tremendo, porque se pueden fastidiar la voz. De hecho, están hablando muchos que se está fastidiando un poco la voz por hacer estas cosas. ¿Qué le pasó a María Callas? María Callas era una soprano lírico ligera, punto. Ni siquiera cantó lírico. De todo, cantó Tosca, Butterfly. Ahí está. Empezó cantando desde Las Rosinas del Barbero hasta cantar Macbeth. Hizo los mayores disparates del mundo. Cantaba también Sansón y Dalila. Cantaba todo. Y le pasó factura. Le pasó factura a la voz. Porque mucha gente piensa que la carrera se le fue a pique pues, por la vida que llevaba. No. Aparte de que llevaba, el problema que tenía María Callas es que se hizo un repertorio desde ligera hasta completamente dramática, siendo una cantante ligera. Lo que pasa es que le gustaba por temperamento hacer esos personajes tipo Tosca, tipo Carmen, pero se fastidió la voz. Le pasó factura. Eso o sea que no entraríamos aquí a decir taxativamente que un tenor ligero podría cantar el Otelo, por ejemplo. Es un disparate. Ya, o sea que, claro, pero entonces de oír, de ver a Kaufmann cantando... Sí, Kaufmann lo está haciendo, ya lo sé, pero sí, por eso está cancelando la mitad de las funciones también. ¿Tú crees que le ha pasado factura? ¿Le ha pasado factura eso o no? Hombre, Kaufmann cancela la mitad de las funciones que tiene que cantar. Es porque tiene reacciones constantemente a las cuerdas vocales. Luego recupera y vuelve otra vez a las andadas. Lo que pasa es que una constitución fuerte y a él está funcionando, todavía está aguantando porque la voz de Kaufmann está bien, está sana. Pero tiene que hacerla muchas veces porque de repente se queda sin voz. Ya. No se puede hacer eso.
Y no era tan disparatado como María Callas, era peor todavía. Ya, María Callas era tremenda. era tremenda, sí. Una pregunta, ¿cuántos años crees tú, o no sé si es obviamente no es matemático, en el arte no hay matemática, pero para llamarse liderista, ser un liderista, ¿cuántos años se requeriría o cómo No, sería? no es cosa de años, es cosa de feeling, de sentirlo, de compenetrarte. Hay gente que con 3 o 4 años está bien preparada y gente que necesita 8, o gente que con 2, ¿entiendes? O sea que eso depende también de la facilidad de la persona, ¿sabes? Pero yo creo que lo ideal sería, debe de ser lo que hicimos en la Escuela Reina Sofía, justamente, preparar a los chicos, la gente joven, en los dos campos, en el mundo de la ópera y en el mundo del lead. Porque una cosa compenetra con la otra perfectamente. ¿Sabes? En la ópera tiende más a lo que decía antes, a buscar timbre de sonido y en el lead a buscar colores. Entonces todo eso hace que el canto sea mucho más interesante si domina las dos cosas. Una cosa sirve para la otra mucho, ¿eh? O sea, como formación habría que hacerlo desde el principio. Sí, sí. Ok, Lo que pasa es que antiguamente no se hacía así. En la época, te hablamos de los años 50, los años 70, pues el que tenía la voz pequeñita se dedicaba al lead, el que tenía la voz grande se dedicaba a ópera. Eso era así como estaba, y es un disparate, como una castaña, ¿no? Porque hay óperas también para voces pequeñas, personajes. Y los líderes hace falta voz. Los líderes de Brahms, tú no los puedes hacer con voces ligeritas, porque no les das el carácter. Hay ya. algunos que sí, que son para voces ligeras. De los líderes de Brahms, por ejemplo, te puse ejemplo pero la mayoría de los líderes de Brahms necesita cuerpo, ¿eh? Sí, sí. Y con referencia a los cantantes que a veces, bueno, ya hoy tú has dicho que hay más preparación. Se decía, por ejemplo, que Pavarotti no sabía solfeo. Eso es no sé si es una leyenda urbana. Es una leyenda estúpida porque se creó porque una vez hizo un concierto benéfico en París, que era un concierto que se hizo, no sé, era benéfico, no sé para qué era, no sé si, era una cosa benéfica, no sé, para alguna enfermedad, o para la ONU, o para UNICEF, no lo sé. Pero el caso es que fue así, fueron 2 o 3 cantantes y 2 o 3 actores. Los actores recitaban y los cantantes cantaban. ¿Qué pasó? Que había un actor italiano, Vittorio, ¿cómo se llama este? Dios mío, ay, no me acuerdo ahora, no me acuerdo del nombre. Un actor italiano muy famoso que murió. Creo No murió Gassman, hace- puede ser. No, Gassman puede no, ser. no. Era otro. Era otro que no me acuerdo, es igual. Un actor italiano muy famoso de la época. Y se dio cuenta, o sea, notó, tenían unos atriles donde los actores, tú sabes que hay unos atriles de metacrilato donde tú puedes proyectar y la gente no lo está viendo, músicas o cosas de estas, sobre todo los textos, para leer, ¿no? Y entonces los actores leían para interpretar unos textos y Pavarotti le ponían también los textos de las arias para no confundir las palabras. Entonces, este pensó que no sabía música, que estaba leyendo los textos de las palabras. Eso fue toda la historia. Bueno, se ha hecho un mito sobre la música de Pavarotti que es mentira. Ya. Eso ¿Y te has encontrado con algún fue... cantante de que no sea muy, digamos, No, eso sí, sobre todo de aquella se época. aprendan de oído las cosas, por ejemplo? Sí, sobre todo de aquella época. Miren la Freddy, por ejemplo. Se La Freddy, aprendía de oído las cosas. la Freddy estuvo casada primero con Leone Mayera, Sí. antes de estar casada con Guiaurov. Y Leone Mayera era un repertorista, precisamente, de la Scala. Y Leone Mayera, ella estudió todas las óperas con Leone Mayera, pero porque los otros las tocaba al piano y se las metía por el oído. Hombre, al final siempre saben algo, siempre saben música, pero no, mucha música no sabía, ¿eh? Entonces era un caso que aprendía mucho de oído. Mateo Manduguerra, otro caso también. Mateo Manduguerra de música estaba muy verde. Me Entonces, acuerdo la de verlo. comunicación en este caso con un director o con un repertorista, es menos fluida tal vez o cómo es? Pues no tiene que ver nada. El repertorista le enseña. Hablo de esos cantantes de esa época, ¿eh? Hoy día eso no existe. Ya. Porque tú vas a cualquier conservatorio, cualquier escuela o Hochschule superior, lo que sea, y todos los cantantes tienen que estudiar solfeo, hasta armonía, hasta tocar piano, lo que sea esto, con lo cual hoy un cantante está muy bien preparado, ¿eh? Sí. Pero los de esa generación no estaban bien preparados, ¿eh? Entonces, claro, ahí el sacrificio para el repertorista de estar metiendo las melodías, que no falle el ritmo, y si la otra persona es un zoquete, un torpe, pues nunca lo va a aprender. Pero hay gente como Mateo Manduguerra, como Freddy, que eran como magnetofones que se cogían enseguida y se les quedaba todo grabado. O sea que eso sí, eso es así. Y luego estudian con muchas grabaciones también. Eso lo sé yo porque Mateo me lo contaba precisamente. Y no era, Alfredo sabía bastante solfeo, ¿eh? Ese sí que sabía bastante solfeo, sí, me acuerdo. Yo recuerdo incluso cuando iba a ensayar con él, que íbamos a estudiar a Lanzarote,
ensayar con él era increíble porque se ponía a cantar una cosa así a primera vista y ya estaba fraseando. Quiero decir, tenía un canto elegante por naturaleza también. Ya, es verdad. Y bueno, también tiene que ver mucho la inteligencia, ¿no? Sí, sí, claro, El claro, canto. claro. Pero que por naturaleza tiene un canto muy elegante. Era un canto elegante 100%. Entonces los ensayos con él eran... Yo apenas tenía trabajo, ¿no? Es que él leía muy bien la música y la empezaba ya a frasear. De eso, fíjate tú, que grabamos creo que 5 discos, hemos grabado comerciales, luego piratas y montones, claro. Y en un mes, en Viena, en el mes de enero, con la firma esta de Polygram, que se llama Amadeo, que es una hija de Deutsche Grammophon, grabamos Non T'amo Più, grabamos 2 discos, no me acuerdo si fueron 2 o 3, y lo grabamos en 10 días, todo eso. Y lo estudiamos en Lanzarote, era un mes de enero, y se estudió rapidísimamente, fuimos a la grabación y se grabó enseguida también. Me Imagínate. acuerdo de eso. Y ya estaba el canto elegante. Parecía Ya. que lo había cantado durante 2 o 3 años. Y no, lo acababa de aprender hacía 15 días. Imagínate. Pero eso porque... De él dicen que solamente con la Llopar estudió 2 años en Italia, ¿no? Y que ahí ya se Sí, ha sí, dicho que estudió muy poco técnica vocal pura y dura, ¿no? Dice, bueno, que no los 8 años de rigor que piden los conservatorios, sino que fue muy avanzado para su época, ¿no? Él tuvo 2 maestras. Tuvo otra maestra en Barcelona, que era una rusa, que siempre hablaba de ella, la señora Markov, se llamaba así, ¿no? Pues hablaba siempre de ese Markov, que dio unas tablas de respiración, unos ejercicios para hacer respiración, y esto sí que lo hacía también todos los días. Eso era... Tengo esas tablas yo, me las dieron a mí, las tengo. Sí, 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 yo las tengo también, claro, yo las tengo. Y me acuerdo que antes de salir a hacer un concierto, ¿no? En Londres, donde fuese, en el camerino, 20 minutos antes de salir, él se ponía a hacer la respiración. Pero yo me ponía a hacerlas con él también. Digo, venga, Alfredo, vamos a hacerlas juntos. ¿Sabes por qué? Porque me relajaba. Pues tú sabes que al hacer esos ejercicios respiratorios, porque no duran más de 4 minutos, pero si las has visto, sabes cómo son, ¿no? Tomas el aire durante no sé cuántos segundos, retienes y lo expulsas durante otros cuantos. Ese control de la respiración te relaja lo que no está escrito. Y yo recuerdo que antes de los conciertos, él se ponía a hacerlas y yo me ponía a hacerlas con él. Digo, venga, Alfredo, que las hago contigo. Y salía del escenario tranquilo, fíjate qué cosa. Imagínate. Sí, sí, era el control de la respiración. Es que eso es básico para pianista y para todo el mundo. Bueno, en eso está también el secreto, ¿no? Del canto, la respiración. Sí, sí, sí. La base del canto es la respiración, lógicamente. Bueno, tengo las 2 últimas preguntas, querido Edelmiro. Una a nivel personal, no te preocupes, que no te voy a preguntar cosas así escabrosas. Hay artistas que, digamos, el escenario es algo que es como una especie de atracción, no pueden vivir sin el escenario. Es decir, la música es y renunciar o irse es casi un imposible, es algo que uno ve lejano en el tiempo. Tú hace 3 años decides decir, bueno, se acabó. Y a ver, ¿Cómo se vive sin eso? Eso no te lo digo, te lo explico. Eso es una cosa, también tiene que ver la cultura en esas cosas. Y ahora te digo el por qué. Porque si tú, la vida tiene muchos caminos, no solamente uno. Es decir, la vida no es solamente cantar o tocar el piano, aunque esa sea tu gran vocación. Pero si además de realizar tu gran vocación durante 40 años, como yo la he hecho, y la he realizado al 200%, luego en la vida aprecia otras cosas que hay también alrededor, por ejemplo, la literatura, por ejemplo, ir a museos, viajar, darte paseos por la naturaleza, todo esto. Si todo eso te llena tanto, igual que la música, pues no hay ningún problema. Dejas una cosa, tienes otras en la vida. Lo que pasa es que hay mucha gente, yo por ejemplo ahora, mira, yo ahora me encanta viajar, porque eso sí, lo llevo en la sangre, tanto viajes como los gitanos, ¿no? Que hemos viajado tanto que al final quieres seguir viajando, con la diferencia de que ahora veo las ciudades. Porque yo antes no veía las ciudades. Yo conocía los aeropuertos, los hoteles y la sala de concierto, y se acabó. Ahora no, ahora voy también a esos sitios, voy a los museos. Me encanta ver una puesta de sol en el río de Londres cuando hay sol, claro, o en otro sitio. Y bueno, es un tipo de vivir la vida, de vivir... O sea, estoy viviendo ahora, por ejemplo, cosas que no había vivido en los 40 años porque no tenía tiempo. Y para mí son tan vitales como puede ser tocar el piano, ¿sabes? Por eso digo una cosa cultural. Es una cosa que si tú te limitas solamente a que la vida es eso y eso y eso y eso, pues claro, si te sacan de ahí, te quitan la base de tu vida. O sea, te desenchufas de la vida. Y entonces hay gente que lo sufre eso mucho. Pero si tú tienes otra amplitud, pues no te va a pasar eso. Por ejemplo, eso pasa mucho en los artistas latinos.
El doy y la gloria con no sé quién, italianos y españoles básicamente. ¿Por qué? Porque no tienen, no hay una visión muy cultural de la vida. En cambio, curiosamente, los cantantes o los pianistas, los alemanes, son muy distintos, porque tienen otra visión cultural. Yo recuerdo Krista Lubick, por ejemplo, cuando no estaba cantando, estaba leyendo libros, pero libros de historia, de literatura, de arte. ¿Tú te crees que los cantantes italianos y todo esto están leyendo libros? En su vida han leído uno, muchos de ellos ni siquiera han leído uno en su vida. ¿Entiendes? Es otra visión de la vida. Leer O mucho. sea, que no tienes saudade o como se dice, nostalgia por los escenarios. No, al contrario, disfruto muchísimo cuando voy a los conciertos ahora, lo disfruto mucho. Es que es más, se disfruta la música desde fuera más que cuando estás dentro. Porque cuando estás dentro, estás más preocupado de hacerlo bien, de cómo se hace, de cuándo lo hace. Cuando estás desde fuera, lo estás disfrutando, estás gozando la música, sin problemas que te van a criticar, que te van a decir nada, ¿entiendes? ¿Y tú Y bueno, criticas o no? Cuando vas o ves a alguien, eres muy crítico. no, intento disfrutarlo siempre. Perdón, intento disfrutar. Lo que pasa es que luego, claro, al final, entra en tu concepto lo que has visto y admite algunas cosas, otras cosas no las admite. Pero intento siempre ver la parte positiva. Siempre. Todo el mundo Decir, la no, tiene. pues yo este acompañamiento, esta frase lo hubiera hecho así. Sí, claro, sí, eso claro que te viene muchas veces. Pero que de todos modos también ves cosas positivas en todo, en esos mismos pianistas que me está hablando de esto. Pero bueno, los cantantes igual. Es decir, cuando yo a un concierto no voy en plan analítico, ni en plan de, voy en plan de gozar, de disfrutar. Lo que no pude hacer en 40 años lo quiero hacer ahora. O sea, es como decir, los años que me queden de vida, ojalá y sean otros 80, que no va a ser evidentemente, pero por lo menos vivir lo que no podía vivir en aquellos años, porque no podía, sencillamente. Okay. Porque Bueno, ya la última pregunta que quiero hacerte. ¿Te quedó algo pendiente o algún cantante que dijeras, me hubiera gustado acompañar a este cantante y no se dio, no pudo? Sí, a ¿Algo Fischer quedó Discal. pendiente? A Fischer Discal, me hubiera encantado acompañarle. Lo estaba pensando al inicio, ese A cantante. Fischer Discal. Del resto no, porque mira, de mujeres, Krista Duby era de la misma altura de Fischer Discal, como liderista incluso, ¿no? Y luego también hice mucho concierto con Etta Moser. Etta Moser, que también era muy buenísima liderista. Y lo que pasa es que Etta Moser, la voz de Krista Duby era más bonita. Una era mezzo-soprano, la otra era soprano. Pero Krista, la voz era preciosa. Yo me acuerdo que ya tenía 50 y tantos años. Y bueno, aquello era impresionante, ¿eh? Ya. Bernstein estaba enamorado de ella, la cogía para todas las cosas, Bernstein y Karajan, porque era una voz, y sobre todo para Mahler, que Mahler, las voces para cantar Mahler tienen que ser voces que impacten bien con la orquesta, porque Mahler trata mucho las voces como un instrumento más. Y la voz de Krista Lucy era impresionante para Mahler, ha sido la mejor cantante de Mahler que yo he visto en la historia, ¿eh? Sí. O sea que puedes decir que estás satisfecho, has cumplido con la labor que te propusiste. Sí, completamente. Luego también me gustó mucho trabajar con Renata Scotto, porque la Scotto era muy artista, ¿sabes? Muy artista. Muy artista, muy exigente con ella misma. Sí. Y con Roger Raimondi, por ejemplo, que es otros barítonos. También era también muy... O sea, son gente muy comunicativos. Ruggiero tenía... su fuerte era la comunicación. Era muy comunicativo Ruggiero con el público. Tremendamente comunicativo. Es verdad, sí, muy, no sé, muy honesto. Sí. Y claro, eso, cuando estás haciendo conciertos con ellos, depende. Yo con Ruggiero, por ejemplo, hacíamos mucho los sonetos de Petrarca, de Liszt. Y luego las canciones de Don Quijote de Dulcinea, las de Ibert y las de Ravel. Y claro, cuando estás haciendo esa música y la otra persona da tanto que tira de ti también eso, ¿eh? Sí. Okay. Bueno, querido Elmiro, hasta aquí llegamos. Podríamos haber hablado muchísimo más. Imagínate, yo pensé, digo, 50 minutos es mucho. Imagínate. Pero es que lo has enfocado tan bien que claro que se pueden hablar horas. Horas, porque yo sé que tienes tantas cosas que digo en 40 años Sí. de hablar del IR, que es tan maravilloso. Sí. De hecho, me han dicho que debería de escribir un libro para contar. Lo que pasa es que cuando se escribe un libro tienes un problema. Y es que hay cosas puntuales de la personalidad de los mismos intérpretes, de los mismos cantantes, que a lo mejor les puede molestar. ¿Qué puedes decir en público? Y entonces, claro, siempre hay que saber dónde, hasta qué punto puedes decir, no puedes decir, no. Es que no es fácil. Pero no es mala idea, porque tienes mucho todavía que aportar a este mundo. Tengo muchísimo. Te cuentas que yo de todas estas estrellas, como estamos diciendo, he acompañado a 18. Imagínate. A lo largo de todos los años, 18 de grandes estrellas, todas. Y discos con casi todos ellos.
Y claro, pues de todo eso aprendes y ves y yo lo creo, sí, sí. Se aprende mucho. Qué bien. Pues yo espero que nos volvamos a encontrar más pronto que tarde y de verdad que te agradezco tu tiempo. Y si quieres decir algo ya como colofón, pues Nada, nada, nada. Que la gente que está dedicada a la música, que estudie muchísimo, porque como decía Benedetti Michelangeli, que ha sido el pianista más grande que para mí ha habido en el siglo XX, que para tocar bien el piano hay que estudiar 25 horas al día. imagínate. Decía eso. Algo muy simpática te voy a contar. Con eso ya termino, porque si no, es que no acabamos. Hay muchos pianistas, esto pasa en mi profesión, que dicen que estudian poco, para dárselas de que tienen más talento que... Y mienten, mienten. Además no deben decir esas cosas, porque si dicen estas cosas, la gente que está estudiando se lo cree, la gente joven. Y hay pianistas de nombre, no voy a decir nombres, pero de nombre muy fuerte además, que dicen que no, que estudian poco, que tocan poco, como diciendo, soy talentoso. Y entonces hay un dicho muy gracioso que dice, hay dos tipos de pianistas, los que dicen que no estudian y mienten, y los que dicen que no estudian y se les nota. Bueno, uno de ellos decía, no sé si será así, Arcadi Bolodos, que me imagino que te suena, que Sí, decía lo que conozco, estudiaba ¿verdad? muy poco y de vez parece que fueran 4 manos tocando. Y yo, uf, Sí, 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 es verdad. estando Sí, sí. estudiando, ¿cómo será estudiando? Digo yo. No, no, si estudiaba Arcadio Bolodo, joder, que no sé. No, no, no. Esas son las cosas. Y Arcadio Bolodo estaba en la escuela de Reina Sofía estudiando con Basquiros cuando nosotros estábamos en la cátedra. Y Arcadio Bolodo se pasaba el día tocando y estudiando, todo el día, todo el día. Es verdad. Es mentira, mira, es mentira. Y hay también una pianista, que no voy a decir el nombre, pero es una pianista muy buena, muy buena, muy buena. No es española, es latina, ya te puedes imaginar de quién hablo, ¿no? Sí. Y bueno, y ella también de las que juega que lo diga es todo talento, porque toca pues, sobre todo Prokofiev, los conciertos de Prokofiev los toca divinamente. Y claro, te dices, ¿cómo es posible que estudiando poco? Y me acuerdo que estaba yo de gira con Ruggiero en Raimondi, en Portugal, y en la Fundación Gulbenkian hicimos un recital. Y el presidente de la Fundación Gulbenkian acostumbraba a invitar a los artistas que iban a hacer conciertos a su casa, porque tiene una casa en Cascais, en una zona al lado de Lisboa, que es muy bonita, tiene una casa muy grande. Nosotros fuimos a un hotel, no quisimos meternos en ninguna casa, pero esta iba. Y hablando de esto, dice, ¿cómo? Dice, mira, estuvo aquí en Portugal, que hizo 3 conciertos, se levantaba, desayunaba, se sentaba al piano, comía, se sentaba al piano hasta la hora de la cena. Esto todo el día. Digo, si me explica después, no Ya, quiero decir nombres porque luego la gente puede ofenderse, pero te puedes imaginar quién es, ¿no? ya. Especialista en Prokofiev no hay otra. Y bueno, pues es así. Por eso te digo que... Y hacen mal con decir esas cosas además, porque la gente joder se lo puede creer. Es Y es verdad, mentira. es Y es verdad. mentira, es mentira, es mentira. El piano necesita muchas horas de estudio, muchas, muchas, muchas. Porque es una cosa antinatural, usar los dedos para tocar en un teclado. Y es lo que decía Miguel Angeli, que ha sido el genio del piano, que hay que estudiar 25 horas diarias. Es así. No hay de otra, no hay de otra. Bueno, pues muchas gracias, querido Bueno, pues Edelmiro. nada, gracias a ti y nada. Y gracias a los que habéis estado hoy acompañándonos en esta entrevista con uno de los pianistas más importantes de los últimos 40 años en cuanto a acompañamiento de lead, de ópera y canción de cámara con los grandísimos de la historia de la lírica. Nos vemos en una próxima oportunidad, en una entrevista más en Ópera al Aire. Chao y Venga, gracias. gracias. Chao, chao. Chao. Adiós.